Se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno ¿Estás en vivo? y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos, totalmente en vivo desde las instalaciones de cabina de Circo Volador Radio. Regresando poco a poco a la nueva, por ahí veía en Facebook que le llaman anormalidad, pues creo que todos nos vamos acostumbrando un poco a esta normalidad de estar viajando con cubrebocas, el gel antibacterial y su sana distancia. Sin embargo, aquí en Circo Volador Radio no paramos, continuamos, pues como habían dicho, poco a poco regresando. El día de hoy traemos un tema bastante interesante debido, pues todavía estamos en noviembre, creo que todavía podemos hablar un poquito de lo que es esta cuestión de espantos, de los días de muertos, de gente que regresa de el más allá. Como habrán notado en el flyer del programa, hoy vamos a hablar de gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, que han estado clínicamente muertas, que han estado en un muerte cerebral. Incluso hay casos de gente que ha estado pues 6 minutos, 7 minutos, incluso hasta más de media hora, y que de alguna forma ha regresado a la vida con una normalidad muy fuera de serie, es decir, hablando, caminando, actuando de una manera muy sofisticada. Estamos totalmente vivos. Las redes sociales del programa ya saben, tenemos el Facebook Veritas de Universos, en Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, nos pueden encontrar como @asmisael y en el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord-asmisael. ¿Qué les parece si antes de que comencemos el programa y para ir haciendo un poquito de emoción, entrando un poco en temperatura de esto, nos vamos a ir con una cancioncita? Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda que el vocalista, por cierto, ya se encuentra por allá rockeando con San Pedro junto con el Club de los 27. Me refiero a Motorhead, y esto que vamos a escuchar se llama Killer by Death. Esto es Veritas de Universos, no se me muevan de donde están, esto apenas va comenzando.
escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Bueno, como les comentaba al principio del programa, hoy vamos a estar hablando de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte o, como se ha especificado, una ECM, experiencia cercana a la muerte. Voy a dejar un poquito el tema del programa porque esto se divide en dos. Entre la gente que ha tenido estas experiencias y que cuenta lo que ha visto del otro lado del túnel de luz, o que han visto a Jesús, a la Virgen, a Dios, etcétera. Y nos vamos a ir un poco más a lo científico, es decir, a lo tangible, a lo que se tienen pruebas fehacientes, tal cuales, en que incluso se han escrito muchos libros y han aparecido muchos artículos en revistas médicas. Una cosa es lo que la gente experimenta, porque realmente no podríamos decir que vive, porque se supone que está muerta. Y otra, lo que la gente experimenta al volver a su cuerpo después de unos cuantos minutos, e incluso ha habido casos de horas de fallecimiento, en el cual esta gente ha pasado ya a estar en la morgue y que de una forma pues sobrenatural, podemos decirlo, despierta en esta gaveta y pues vuelve a la vida. Es un tema que ha estado en boca de toda la historia de la humanidad. Sabemos que las civilizaciones antiguas ya lo habían estudiado. Me refiero a la vida después de la muerte. Sabemos que, por ejemplo, la religión nos habla de un paraíso, nos habla de un cielo, de un más allá. Pero eso es pasando una línea muy delgada entre lo que es la muerte y la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios tenían una concepción de esto que les estoy comentando, y de hecho por eso preparaban a los seres muertos, a las momias, para este viaje que de cierta forma tomaban. Pero nos vamos a abocar nada más a esta gente que ha regresado de la muerte, porque finalmente pues esta gente ha hablado de lo que hay más allá, pero pocas personas han sido analizadas desde un punto de vista totalmente científico. Hay un libro que yo les recomendaría bastante, es de Editorial Planeta, que se llama La Prueba. En este libro se recogen una serie de investigaciones a cargo de una autora alicantina, es decir, de España, de Alicante en España. Esta autora pues se dio a la tarea de buscar a estas personas que habían tenido estas experiencias cercanas a la muerte y que, aunque suene extraño, habían vivido para contarlo. En este libro esta mujer nos relata historias de personas que han sufrido accidentes automovilísticos, personas que estuvieron al borde de la muerte debido a un fallo respiratorio, a un derrame cerebral, a un paro cardíaco. Es decir, todas estas muertes o todas estas experiencias cercanas a la muerte debieron tener un final que pues todos sabemos cuál es decir, un silencio total, es decir, una muerte. Pero por una razón que incluso médicamente, científicamente no se explica, estas personas regresaron incluso en plena plancha operatoria, aun cuando toda la probabilidad estaba totalmente en contra. Les comento, hay muchos relatos, aunque también lamentablemente, como en muchos de los casos que son sobrenaturales, puede caer uno en lo que es la charlatanería. Es decir, gente que pudo, entre comillas, vivir una experiencia cercana a la muerte, pero que no tiene una base sólida. Es decir, gente que por ejemplo estaba cambiando el foco en su casa o conectando la aspiradora y que de repente sufrió una descarga eléctrica, quedó inconsciente, y mucha de esta gente pues debido a esta experiencia piensan o quieren hacerle pensar a la demás gente que murió. Es muy difícil que esto suceda. Son casos realmente extraordinarios los que sucede una persona que realmente puede morir, que está clínicamente muerta y que por una u otra razón que desconocemos regresa a la vida. Sobre todo en Estados Unidos ha habido muchos programas y paneles de esta gente que ha jurado y que ha afirmado regresar de la muerte, y que pues envuelve al público en toda esta cuestión, sobre todo de este túnel. Casi toda la gente que tiene una experiencia cercana a la muerte habla de un túnel de luz en el cual van caminando y que de repente se encuentran con el abuelo, el papá, el hermano, todas estas gentes que han estado fallecidas.
y casi siempre al final, es decir, cuando van llegando ya a esa gran luz, algo sucede y regresan a sus cuerpos. En los años 70 y mediados de los 80 fue documentado, entre comillas, todas estas personas, pero cuando se les hicieron pruebas e incluso ahí entró en escena gente que se dedica a la hipnosis, les hizo una especie de regresión, pues se dieron cuenta que obviamente estas personas mentían, que no habían tenido una experiencia cercana a la muerte como lo habían relatado, y que lo único que querían ser era el foco de atención. Obviamente estas gentes pues ya no se supo nada de ellas, y esto hace que el tema sea a su vez un poco interesante por otra parte, y por otro no lo sea tanto por estas personas que lucran de cierta forma con estas cuestiones, pues que algunos lo creen. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, hay gente que incluso les puede hacer una capilla, es decir, les puede ir cada fin de semana a hablar con ellas y decirles, oye, ¿y cómo es el cielo? ¿Y cómo es Jesús? ¿Y cómo es Dios? ¿Y viste a la Virgen? Y etcétera. Pero caemos en lo mismo, es decir, una charlatanería imparable prácticamente. Es por esto que esta escritora alicantina, es decir, de España, en su libro titulado La Prueba, recoge investigaciones pero que están documentadas, sobre todo estas experiencias que se vieron o que se vivieron, mejor dicho, en hospitales, en donde obviamente no solamente había testigos que eran médicos, enfermeros, sino que había aparatos que podían medir latidos del corazón, presión arterial y obviamente ondas cerebrales. El primero de estos casos resultaría ser un joven que sobreviviría a una descarga eléctrica mientras se encontraba en el techo de su casa reparando la antena, y creo que todos hemos vivido esa experiencia de que pues la televisión empieza a fallar y uno sube a la azotea y empieza a mover esa antena para ver si agarra señal. A este joven, mientras se encontraba haciendo esto, le cae una descarga eléctrica. Afortunadamente, cuando cae el rayo a este poste metálico donde estaba la antena, él sale expulsado varios metros de donde se encontraba, cae desde el primer piso de la casa hacia el patio. Ahí es donde su madre lo encuentra, llaman a la ambulancia y recibe los primeros auxilios médicos. Desde que él recibe la descarga eléctrica hasta que llega la ambulancia, estamos hablando de que pasaron alrededor de 17 minutos. Ya para 17 minutos, una persona que ha recibido una descarga eléctrica, que no tiene pulsaciones en el corazón y que incluso el oxígeno no llega al cerebro, estamos hablando de una muerte cerebral, es decir, una muerte total, que no se puede hacer prácticamente nada. Cuando llega la ambulancia, lo recoge en la camilla. Obviamente le ponen los aparatos para medir presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando van camino al hospital lo declaran oficialmente muerto. Es decir, él ya llevaba, desde antes que llegara la ambulancia, llevaba muchos minutos muertos. En el transcurso entre del domicilio del muchacho hacia el hospital, él reacciona de una forma violenta. Me doy a entender. Estaba recostado inmóvil y de repente él se dobla en la camilla, se arranca los aparatos que tenía, los electrodos que tenía en el cuerpo para medir pues los signos vitales, y pregunta: ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué día es? ¿Qué está pasando? Los médicos obviamente sorprendidos: oye, cálmate, vamos llegando al hospital, recibiste una descarga eléctrica. Llegan al hospital y encuentran obviamente quemaduras de primero, segundo y tercer grado en manos, en pecho, en piernas, en espalda. Se crea, científicamente se crea ahí un arco de electricidad cuando sucede alguno de estos siniestros, pero estamos hablando de que no fue una descarga común y corriente, como si uno conectara la lavadora o conectar el horno de microondas con las manos mojadas o los pies mojados. Es decir, estamos hablando de una descarga de prácticamente millones de volts. Es decir, pues, si no hubiera sido expulsado de la descarga este joven del poste metálico, su cuerpo se hubiese pegado al poste y se hubiese prácticamente carbonizado. Es decir, prácticamente se hubiera quemado vivo. De eso estamos hablando. Cuando llegan al hospital, lo examinan, ven las heridas, obviamente lo atienden de ello, pero ellos no tienen todavía, me refiero a los doctores, no tienen todavía el historial completo. Cuando llegan ahí, lo primero que ven son las quemaduras y piensan eso efectivamente que fue un caso de quemadura doméstica. Cuando ya los paramédicos que lo atendieron en la ambulancia le dicen: no, es que este chavo estaba arriba de su azotea moviendo la antena, le cayó un rayo, salió expulsado. Estamos hablando de después del golpe eléctrico,
cae alrededor de 5 o 6 metros hacia el suelo. Con esto él hubiese tenido un estallamiento de vísceras, o se le pudo haber roto la columna, se le pudo haber roto el cuello, tenido una fractura craneoencefálica. Es decir, este chavo pudo haber muerto de muchas formas, pero no lo hizo. Cuando examinan ya todo esto y ven sus signos vitales, dicen, bueno, pues tu corazón obviamente está agitado, tus ondas cerebrales parecen normales. Ellos ahondan en esto. Le hacen incluso tomografías, le hacen radiografías de todo el cuerpo para ver si no hay órganos vitales comprometidos, como les comentaba, estallamiento de vísceras, que se le hubiera algunas costillas rotas, la cadera, las piernas, etcétera, etcétera. Este chavo estaba prácticamente en buen estado, es decir, si le hubiesen dado la salida, él hubiese, pues sí, valga la redundancia, salido del hospital por pie propio. El siguiente caso, y de hecho este muchacho pues contó la historia, pero no muchos le hicieron caso. Apareció en noticias, en periódicos, y el encabezado decía vuelve a la vida o volvió de la muerte. Posteriormente esta escritora dijo, bueno, debe haber más casos por ahí, pero la gente de cierta forma debe de tener miedo. Es decir, la gente no quiere hablar porque en esta zona específicamente estamos hablando de Alicante, en España, hay ciertos lugares donde son muy religiosos. Entonces, si lo toman de buena forma, podrían hablar que Dios les dio una segunda oportunidad, o que Cristo o que la Virgen les dio una segunda oportunidad. Si lo vemos desde un punto de vista negativo, obviamente pensarían que este joven pues posiblemente jugó a la ouija, tenía pacto con el diablo. Es decir, nadie regresa de la muerte porque sí, o digamos de una forma más vulgar, nadie regresa de gratis. Se van haciendo más investigaciones. Este chavo ya no quiere dar más entrevistas, por lo que les comento, porque lo empiezan a tachar de un charlatán. Pero las investigaciones continúan y esto hace una especie de eco hasta que llega al continente americano, en Estados Unidos, donde han habido más casos. Y no solamente estamos hablando, como les mencionaba, de mediados de los 70s, mediados de los 80s e incluso finales de los 90s, sino que vamos mucho más atrás. Estamos hablando de los 40s, en plena Segunda Guerra Mundial, donde estos soldados que regresan a casa victoriosos, no victoriosos hablando de que ganaron la guerra, sino victoriosos porque sobrevivieron a esa guerra, y que muchos de estos soldados tendrían muchas experiencias cercanas a la muerte y que no quisieron contarlo porque sufrían de algo que se le llama se me fue, perdón, el nombre. Es algo postraumático. Esta gente que va a la guerra sufre de este síndrome postraumático. Y ellos decían, pues a lo mejor lo soñé, a lo mejor no sucedió. Sobre todo la gente que fue en el desembarco en Normandía, perdón, que fue ferozmente ametrallada por los nazis. Estos soldados que regresaron de la muerte eran personas que prácticamente fueron carne de cañón. Es decir, cuando llegaron las lanchas a esta playa en Normandía y se abría la compuerta a la lancha, creo que esta escena la hemos visto muchas veces. Por ejemplo, recordarán la película de Rescatando al Soldado Ryan, donde aparece precisamente esta escena. Bueno, cuando sucedía esto, ellos eran carne de cañón, es decir, los nazis desde los búnkers nada más apuntaban las metralletas y los barrían con estas armas. Muchos de ellos sufrían heridas de 5, 6, 7, hasta incluso 20 disparos en el cuerpo, quedaban nadando, pero algunos de ellos, por alguna extraña razón, sobrevivían a pesar de los impactos de bala. Fueron precisamente estos soldados quienes 30 e incluso 40 años después contarían que ellos nada más recordaron que algo golpeó su cuerpo, la luz de repente se apagó, y después ya estaban en un campamento de la Cruz Roja o de los primeros auxilios del gobierno norteamericano, francés, británico, etcétera, etcétera. Cuando pues se preguntaban qué estaba pasando, pues ya les contaban, no, pues es que estuviste en el desembarco de Normandía, te dieron 5 disparos, pensamos que no la ibas a contar, pero aquí están. Y entonces ellos, me refiero a los soldados, muchos de ellos eran muy arraigados a algo religioso, es decir, muchos eran cristianos, católicos, etcétera. Entonces ellos pensaban, bueno,
pues a lo mejor Cristo tuvo algo que ver, a lo mejor la Virgen tuvo algo que ver, o Dios Padre tuvo algo que ver, y por eso sigo aquí, tengo que buscar un propósito en la vida. Muchos de estos soldados encontraron refugio en la religión. Lamentablemente muchos de estos soldados continuaron su vida sufriendo lo que les comento, este trastorno que no los dejaría en paz hasta que no hablarían con investigadores acerca de esto, con psicólogos del grupo de veteranos del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces por medio de hipnosis, porque se cree mucho que tiene que ver esta hipnosis, es decir, si uno sufre un lapso que es sumamente traumático y que uno no puede sobrellevarlo, o que uno no puede recuperarse de ello, la hipnosis lo recorre a uno hasta el punto en el que se da este traumatismo, este shock, para poder irlo resolviendo poco a poco. Cuando los llevan a este punto en el que el soldado relata: estoy en un barco, me están subiendo a una embarcación más pequeña, tengo el arma en mis manos, me dicen que vamos a tomar Normandía, que hoy es el día del desembarco. Comienzo a bajar, de repente veo las ráfagas, me disparan, la luz se apaga. En ese momento, cuando ellos relatan esa parte y que la luz se apaga, la luz regresa, es decir, empiezan a hablar de una especie de túnel lleno de luz, en el cual empiezan a escuchar muchas voces, algunas de ellas todavía del campo de batalla, otras de seres queridos, de padres, de hermanos, tíos, abuelos, etc. Y muy pocos de ellos pueden pasar esta meta, es decir, al final del túnel blanco, que muchas de estas personas que han tenido esta experiencia cercana a la muerte hablan de ello, que dicen que cuando ya están a punto de cruzar esa parte, algo sucede y es como si fuera un torbellino que los absorbe nuevamente hacia atrás, y en el momento en que ellos recuperan la conciencia, pues están en un hospital o están en la sala de sus casas y está su familiar reunidos ahí mirándolos, preguntándoles si están bien o llorando. En el caso de los soldados decían que escuchaban los bombardeos, escuchaban las metralletas, los gritos de los hombres, y de repente un silencio total, una paz como ellos jamás habían experimentado. Y esta visión de lo que hay más allá, como les comentaba al principio del programa, pues depende mucho de quién la cuente. Hay gente que les puede decir que estaban en medio de un bosque, algunas otras personas estaban en una playa paradisíaca, otras personas en un lugar donde había mucho hielo, mucha nieve, y pocas personas les podrían hablar, o creo que estos relatos, y ahí es donde caen los charlatanes, personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte y haber regresado. Ahí es donde se les cae la mentira, porque comienzan a decir que de repente la luz que los cegaba tanto ya no está, y se encuentran ante unas grandes puertas doradas y un ángel los recibe. Creo que, y la verdad es que no es falta de respeto, pero podría parecer risible porque lo hemos visto en películas, en caricaturas, en serie, como la luz se apaga y de repente están unas rejas gigantescas y aparece San Pedro y te dice: bienvenido, hijo mío, al cielo. Esto es donde los investigadores han dicho: ¿sabes qué? Esta persona nos está diciendo algo totalmente ajeno, yo creo que lo está inventando todo, y se van más a lo científico. Lo científico es hacer, entre comillas, esta regresión por medio de la hipnosis para seguir contando un poco más de estos sucesos. Esta misma autora del libro cree que hay razones para dudar de la explicación que apela a mecanismos cerebrales. Es decir, sabemos que, por ejemplo, en los casos en que reinó la guillotina en Francia y en algunos otros países como Alemania, por allá del siglo XVII, XVIII e incluso XIX, se sabe que cuando guillotinaban a una persona, la cabeza podía todavía ver, escuchar e incluso, bueno, no articular porque se cortaban las cuerdas vocales, pero sí mover la boca. Y después de cortar la cabeza, el cerebro podía recibir todavía información unos cuantos segundos. Es decir, el cerebro era consciente de que la cabeza se había separado del cuerpo y que lo que seguía, pues obviamente era la muerte. Esta es una investigación bastante interesante y vale la pena darle una repasada acerca de esto.
Pero bueno, ya haremos un programa donde platicaremos de esto. A lo que voy es de que cuando esta persona está escribiendo el libro de la prueba y recabando toda esta información, entrevistándose con personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, se encuentra con esta parte científica, una parte que va más allá de la religión, de que Dios o la Virgen o Jesús les ha dado una segunda oportunidad y que sí hay pruebas de que una persona ha estado clínicamente muerta, es decir, no hay latidos del corazón, no hay pulsaciones, perdón, no hay ondas cerebrales que demuestren que el cerebro siga vivo, que el cerebro está consciente de lo que está pasando y que a los pocos minutos de repente regrese algo al cuerpo. Unos le llaman alma, otros le llaman espíritu. Podríamos decir que es energía, porque al final de cuentas lo que nos hace funcionar es energía. Y que después de muchos estudios se den cuenta que el cerebro no sufrió daños, el corazón no sufre daños y que esta persona es consciente tanto de su muerte como de haber vuelto a la vida. Les voy a comentar unos casos que tengo por acá documentados, pero ¿qué les parece si ya es la media del programa? ¿Qué les parece si vamos a otra canción que tengo preparadas para ustedes? Y esto va a correr a cargo de una banda que se llama Painkiller y esto se llama Dead. Estamos en Veritas Day Universo, totalmente en vivo desde la cabina de Circo Volador Radio. No se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué dices? Bien, pues totalmente en vivo. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Okay. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Una hora. Sí, resulta que platicando temas que había que tratar en noticias, el director de noticias los ubica muy bien. Entonces me dijo, oye, haz algo que tú digas, no, graba y para darles difusión, y esa es la idea. Ok, muy bien. Muchas gracias. Estamos reanudando apenas pues transmisiones por todo esto que se ha vivido. Desde finales de marzo decidimos, Víctor Trejo, el director de aquí de Circo Volador, decidió, ¿saben qué? Por salud de nosotros, de toda la gente que trabaja aquí, vamos a cortar. Y no solamente fue radio, fue talleres, fue conciertos, todo lo que es el espacio. Pero poco a poco hemos, bueno, en mi caso, transmitiendo desde otras locaciones para seguir todavía con el programa. Los profesores de talleres han hecho también pues la lucha, porque la verdad es que hay talleres que no se pueden hacer a distancia. Lo que es piano, violín, guitarra, batería, obviamente sí se puede hacer a distancia, pero todos los demás, defensa personal, danza aérea, etcétera, etcétera, es muy difícil a través de una cámara. Pero sí, estamos pues reiniciando, tratando de reiniciar, porque la verdad es que la historia del Circo Volador hemos tenido tropiezos, hemos tenido muchos baches, ha costado mucho trabajo estar en donde estamos, superar muchas pruebas, y pues ya lo comentamos todo el equipo, no podemos dejar que esto se venga abajo, ¿no? Es trabajo de más de 20 años, de muchas personas que han estado aquí, pero sobre todo es un trabajo para la comunidad. Es lo que poca gente sabe, que Circo Volador, hay mucha gente que nos ubica como donde se dan conciertos nada más, sí, pero circo es mucho más. Ahorita tenemos la fortuna de tener radio, pero hemos servido a la comunidad con talleres, con precios muy accesibles para chicos y grandes. Cuando fue el temblor hace 3 años aquí en la Ciudad de México, fuimos también un centro de acopio para mandar despensas para que la gente nos trajera. Entonces, Circo Volador es una comunidad, somos tanto los que estamos aquí adentro como los que están afuera, los que servimos. Para nosotros la verdad es que es muy importante que Canal 11 se tomara ese tiempo, que pusiera la vista en nosotros y ver lo que estamos haciendo, rescatar lo que estamos haciendo para que podamos seguir pues adelante con el apoyo de toda la gente que sigue tanto los programas, los talleres, los conciertos, todo lo que es circo. La verdad es que es
es vasto, es mucho, la verdad. Yo me siento, yo llevo aquí ya casi 5 años en radio, que es casi la existencia de la estación. Me siento muy honrado de ser parte de esto, de servir cuando se ha necesitado, como en el caso del terremoto. ¿Qué onda? ¿Quién quiere venir? Ayúdenos a empacar, pues órale, va. Se prestaron incluso camionetas para llevar esa despensa, esas comidas a Puebla, Oaxaca, donde pegó mucho más duro el temblor, y esperamos que realmente esta pequeña cápsula que Canal 11 va a hacer pues llegue a la gente para que nos conozca, para que vean que circo es más que nada más conciertos, que es más que... De hecho, irónicamente la gente nos ubica como pues greñudos, metaleros, etcétera, ¿no? Ese estigma, ¿no?, que se tiene de cierta forma. Realmente somos más, es mucho más de lo que la gente nos conoce y nos ubica. No, pues ese es el caso, que los vean. Y pues mira, ahora con las redes, quien tenga duda pues se mete, pero sí hay que conducirlos, ¿no?, a la parte del público. Exacto. Que se acerque. Así que en eso estamos. Ok. Cualquier cosa, si quieren hacer preguntas o algo, no hay es que no interrumpen la métrica del programa, sin problemas. Estamos para servirles. ¿Qué son? Después a las 8 hay otro, me dijeron. Después de mi programa llega mi compañero Jorge Grajales. Él tiene un programa que es totalmente dedicado a la cultura asiática, música, teatro, cine, anime, etc. Y después de él, mis compañeras Diana y Montserrat, su programa es de psicología, se llama Mente en Construcción. De hecho, el programa de hoy, si no me equivoco, tiene que ver con esto que están viviendo todos los jóvenes y niños en sus casas debido a la pandemia, recibiendo educación a distancia, que muchos de ellos, algunos se la están llevando campechana, hay otros que no pueden ya con, digamos que la presión, que es una clase tras otra, video tras video. Entonces van a estar platicando con ellos para darles tips psicológicos a los padres de cómo, pues es que también los papás no se lo llevan ahí viendo los programas, cómo afrontarlo sin que les pueda afectar psicológicamente y les pueda afectar también en el desempeño del niño o de los jóvenes. Ese programa es bastante interesante. De hecho, yo lo he tenido a una de mis compañeros aquí en cabina tratando otros temas. Perdón. Regreso, perdón. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estoy de regreso. Generalmente lo que hago en los comerciales pues es darme un tiempecillo para ver mis notas, darme un relax aquí de cabina, pero pues hoy estamos aprovechando que tenemos la visita de un reportero de Canal 11, platicando un poco de lo que es Circo Volador, todo lo que es Circo Volador, porque hay gente que nada más cree que pues es un lugar donde se dan conciertos. Circo Volador es más que eso, tenemos radio, tenemos talleres, tenemos cercanía y ayuda a la comunidad, y creo que todos ustedes que en algún momento han visitado las instalaciones sabrán de qué les hablo. Yo creo que en unos días ya va a estar por ahí la cápsula en el Canal 11, les estaremos avisando en las redes sociales de Facebook y por supuesto aquí en las redes sociales del programa cuando podrán ver esta cápsula. Sin embargo, pues por ahí decían, la función tiene que continuar, así que vámonos porque es mucha información. Ustedes saben que a veces me quedo corto de tiempo porque aquí es un verdugo, el reloj es un verdugo para nosotros que estamos atrás de un micrófono, bueno, y en este caso de una pantalla. Nos habíamos quedado en que ha habido personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, pero por miedo no han hablado de ellas, sobre todo soldados que han servido en el frente de batalla porque pensarían sus familiares o la gente cercana que están locos, es decir, que la guerra los dejó dementes y por eso estas personas no han hablado, pero hay muchos casos documentados de ellos y no solamente de gente que ha servido en las fuerzas armadas, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, sino
personas que realmente han tenido no nada más una... hay niveles de experiencias cercanas a la muerte, como las que le comentaba del muchacho este que sube a arreglar la antena, de repente un rayo impacta y él sale disparado, es decir, se electrocuta. Y han habido otras experiencias, sobre todo en choques automovilísticos e incluso aviones que han caído y que han habido solamente un par de sobrevivientes o solo un sobreviviente. A principios de los 90 ocurrió un caso que fue bastante documentado no solamente por la televisión norteamericana, estaciones de radio, periódicos, revistas, etcétera, etcétera, sino que llamaría la atención de la comunidad médica porque muy contrario a todos los demás casos de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, él había sufrido muchas heridas debido a lo que había sucedido. Esta persona va manejando en su coche, en carretera normal. De repente, sin darse cuenta, otro coche aparece, lo golpea, hace que gire. El coche va girando hasta que se impacta en un árbol. Cuando se impacta en el árbol, el coche se prende en llamas y él, como puede, se quita el cinturón de seguridad, sale del automóvil, se arrastra y queda inconsciente. De ahí hasta que llega la ayuda de gente que iba pasando también en automóviles, hasta que llega ya la ayuda médica y es llevado en la ambulancia, hasta que llega a un hospital y es revisado, pasan, fíjense nada más el dato, pasan 46 minutos en el cual él prácticamente ya estaba declarado como muerto. Es decir, él ya estaba en la sala postoperatoria, tratando de ayudarlo hasta que los doctores dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo tiene? No, pues tanto tiempo, ya se le dio masaje en el pecho, se le han dado descargas eléctricas 3 veces, no responde. Voltean a ver el reloj, dicen muerte clínica a tal hora y le ponen una sábana encima, esperando a que ya vengan enfermeros a limpiar el cuerpo y a su vez pasarlo a la morgue. ¿Qué es lo que sucede en este inter? Pues esta persona ya está en la morgue, es decir, ya está etiquetado, ya nada más esperando a que los familiares pues vayan a reclamar el cuerpo y de repente, ¡pum!, la luz nuevamente emerge de una oscuridad total. Él se da cuenta que está en un lugar muy reducido, no puede prácticamente darse la vuelta, empieza a patear con todas sus fuerzas, a gritar con todas sus fuerzas, hasta que finalmente una persona llega a su auxilio, abre la gaveta y él brinca, como de película, brinca de la gaveta. Y pues obviamente el encargado de la morgue, pues si no era diabético, yo creo que del susto se volvió diabético el pobre tipo. Y le dices que tú estás muerto, tú llevas ya un rato aquí abajo, ya te etiqueté, ya llamamos a tus familiares, ya vienen a reconocer tu cuerpo. De ahí lo suben nuevamente a emergencias, le ponen todos los aparatos habidos y por haber, le hacen el electrocardiograma, le hacen tomografía, le miden signos vitales y se dan cuenta que él está, entre comillas, bien, es decir, más allá de las heridas del choque automovilístico que sufrió, costillas rotas, cadera dislocada, un par de huesos rotos, la clavícula también se le partió, una herida en la cabeza que no era pues tan preocupante, es decir, no era un traumatismo cráneoencefálico, era simplemente una herida al golpear el volante del impacto. Se queda un par de semanas ahí en urgencias hasta que sale. Y él, una persona que prácticamente nunca iba a la iglesia, que él, de una familia también, que era creyente, pero que a él no estaba muy de acuerdo con ello, de repente empieza a hablar cuestiones que pues no iban con él. Él empieza a hablar de un lugar lleno de paz, un lugar paradisíaco en donde había árboles, donde había un pequeño arroyo, donde había animales, en donde él sentía una gran paz, y que se entrevista con una persona o con un ser, porque dice él que nunca le vio el rostro, sino que resplandecía mucho, era como un ser de luz con una túnica blanca. Le empezó a hablar, pues mira, tuviste un accidente, tú estás muerto, ya no puedes volver a la vida, tienes que hacerte a esa idea. Y esto tiene que ver también mucho con lo que se sabe, por ejemplo, pequeño paréntesis del tema. Sabemos que personas que fallecen en un accidente, es decir, que fallecen de la nada, sin deberla ni temerla,
se han dado casos de que el espíritu o el alma, cuando se desprende del cuerpo físico, no sabe qué pasó. Es decir, no sabe que sufrió un accidente o que está muerto y empieza a vagar. Algunos le llaman espíritus chocarreros, algunos le llaman, pues son espíritus que no saben lo que sucede. E incluso, pues ya hace un par de semanas, cuando muchos de nosotros pusimos nuestra ofrenda al Día de Muertos, se tiene la tradición aquí en México de que los días 28 y 29 de octubre se le pone un vaso con agua, un pan, una flor a estas personas que murieron en circunstancias pues de un accidente que no supieron qué sucedió, para que encuentren el camino. Es un estado de shock que podríamos sufrir todos nosotros aquí físicamente, pero es un estado de shock también que se puede vivir en otro estado de conciencia, es decir, el alma o el espíritu. Cerramos el paréntesis de esta pequeña explicación, y esto es lo que comenta esta persona, que este ser de luz le decía en ese lugar, en el limbo o donde cualquier lugar que él estuviera. Y de repente, cuando él ya se estaba haciendo la idea de que, pues sí, había llegado su momento, de que sufrió un accidente, de que estaba muerto, dice que de repente empieza a escuchar sonidos. Empieza a escuchar gente que murmura, empieza a escuchar sonidos metálicos de, ahora sabemos, bueno, ahora él supo después, que eran camillas que iban y venían, y de aparatos, ese clásico sonido del bip, 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 que son el aparato que va conectado a nuestro cuerpo, que va indicando las ondas del corazón. Y de repente dice él que sintió que algo lo succionaba, así como si fuera un remolino o un hoyo negro, lo succionó. Aquella luz, de ser tan grande, se fue haciendo cada vez más pequeña, 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 hasta que fue diminuta, y de repente ¡fum!, obscuridad total. Y cuando él regresa en sí, pues está dentro de esta gaveta de la morgue. Se le hicieron estudios a esta persona para saber si él no tenía alguna enfermedad, sobre todo psicológica, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, etcétera. Era una persona que no bebía, no fumaba, nunca había tenido contacto con las drogas, era una persona saludable. Y las investigaciones se van acordonando poco a poco hasta que llegan a un punto en el que dicen, bueno, es que estas experiencias cercanas a la muerte, le pueden dar a cualquier persona, ya sean niños, jóvenes, ancianos. Y hubo una temporada en el auge, en todo este auge que fue a principios de los 90s, mediados de los 90s, que se daban estas personas que aparecían en programas de televisión, de radio, sobre todo en los Estados Unidos, hablando de estas experiencias cercanas a la muerte, en donde comentaban lo mismo. Por un lado uno podrá decir, bueno, todas comentan este gran túnel de luz que cada vez se va haciendo más grande, y de repente viene este destello y aparecen en una playa, en un bosque, en una especie de polo norte, y de repente se encuentran con sus familiares fallecidos y les dicen, qué bueno que te veo, tantos años, me da mucho gusto, pero todavía no es tu momento, tienes que volver, tienes que regresar. Y por el otro lado, si vemos que esto es una constante, esto podrá dar pie a lo que comentamos al principio del programa, toda esta gente, pues en pocas palabras, charlatana, que ha visto mucho todo esto y dice, bueno, pues yo también tuve una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Yo también vi a mi abuelito, yo también vi al perro que tuve cuando yo tenía 10 años y lo acaricié y jugué con él, y de repente estaba entre las nubes y entre el cielo, pero una voz me llamó y regresé a la vida. Es pero muy delgada la línea que separa entre la gente que ha tenido realmente una experiencia cercana a la muerte y la gente que se ha pues aprovechado de estas circunstancias para publicar libros, para aparecer en televisión, en radio, en revistas, en entrevistas, pero que a final de cuentas esta gente pues es desenmascarada gracias a lo que les comentaba, gracias a este proceso de la hipnosis, de regresarlos a este estado en el momento en el que ellos sufren este shock que es sumamente traumático y que detona pues en una muerte. Uno de los casos que causó también gran impacto fue el de un piloto aviador, esto en Estados Unidos, en Georgia para ser más exactos, a mediados de los 80s. Su avión pues iban volando, era un avión mercantil pequeño, ellos iban en un trayecto sumamente normal, entonces le dice a el otro, ¿sabes qué? Toma los controles, quiero dormirme, vengo cansado, todavía hay chance. Intercambian el lugar y él relata que ya cuando iba entrando en sueños,
de repente escucha un sonido que le hiela la sangre y le pone los pelos de punta. Y era el sonido de uno de los motores que se apagaba. De repente él brinca del asiento, voltea a ver hacia la ventana y se da cuenta que efectivamente la hélice ya prácticamente está parada. El avión se va de lado y comienza a descender a una velocidad muy abrupta, hasta que finalmente tratan de enderezarlo, no pueden, y pues prácticamente se persignan y dicen: hasta aquí llegamos. El avión se impacta totalmente de nariz, es decir, queda prácticamente clavado al primer impacto y después explota. Fallecen y él queda pues atrapado entre el cinturón que traía puesto y entre los cacharros de la cabina. Queda atrapado, pero para su buena suerte había caído cerca de una granja. Cuando estas personas ven el avión que viene en picada, pues se apresuran, van a tratar de rescatarlo, lo sacan con su cuerpo envuelto en llamas. Incluso él pues sufre quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo. Lesiones más allá, pues no tuvo un órgano comprometido ni huesos rotos, pero en ese tiempo en el que es el impacto hasta que ya llegan los primeros auxilios médicos y lo suben a una ambulancia, pasa casi una hora. Estamos hablando de 56 minutos. Lo que no sabemos, o lo que no podemos decir a ciencia cierta, ni siquiera él que lo vio, es si fueron 56 minutos que él estuvo muerto, o fueron, a lo mejor él falleció media hora después del impacto, 5 minutos antes de que llegara la ayuda. Pero él habla de esta experiencia cercana a la muerte. Habla, por ejemplo, y esto es muy particular, que muy pocas de estas personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte hablan. Empezaron a percibir un olor a flores. Algunos hablan de rosas, gardenias, etc. Pero es un olor a flores y después una calma total. Ahora, para esto, ¿qué es lo particular de este caso y que lo hace totalmente diferente a los demás que han platicado de la vida después de la muerte, o que han regresado de la muerte? Lo que lo hace particular es que esta persona era totalmente consciente, vamos a decirlo así, físicamente, de lo que estaba sucediendo. Porque mientras él estaba en ese lugar en donde había mucha paz y calma, él podía sentir el ardor en su cuerpo de las quemaduras que había sufrido su cuerpo físico en ese momento, en otro plano astral. Y que él se dolía, es decir, que él se quejaba de estas quemaduras, de estas dolencias, pero estos seres de luz con los cuales se encontraba en este plano le decían: es que todavía no te desconectas de tu cuerpo, es decir, no te estás quemando, no puedes sentir que tu carne está quemada, porque lo que tú estás viendo o lo que está frente a nosotros no es algo físico. Lo que tú eres un espíritu, en pocas palabras, no, o sea, si fantasma es un espíritu que no es tangible, que no es palpable como la mayoría de los objetos que nos rodean. Cuando esta persona ya regresa a la vida, ya en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, obviamente ya vendado, y que entre comillas la crisis ha pasado, él se guarda toda esta información hasta que ya está con su esposa, con sus hijos, y les cuenta: ¿saben qué? Yo estuve muerto, yo sentí esto, yo vi a un ser que me dijo que estaba muerto, pero que todavía no era mi hora. Esta es otra particularidad bastante interesante que han experimentado la mayoría de las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte y que han regresado a la vida después de la muerte, que algunos de ellas es un familiar, un padre, un hermano, un hijo, etc. Y en otros casos es un ser de luz. Algunos le llaman, pues tal cual, le llaman ángeles, que les dicen: es que no es tu momento, no es tu hora, todavía no debes estar aquí, tienes que regresar. Y en el momento en que les dicen tienes que regresar, es cuando comienza esto que les comentaba, una especie de hoyo negro que los succiona de la gran luz hasta un poco de obscuridad. Por acá estoy viendo los comentarios. Muchísimas gracias a Sofía desde Toluca. Perdón que no te saludé antes, mi queridísima Sofía. Veo otras personas conectadas, pero pues como no comentan, no les puedo dar los saludos adecuados, porque nada más veo, mi miopía no me lo permite, nada más veo su perfil de Facebook, pero no alcanzo a ver el nombre. Por favor, si me pueden comentar ahí, yo te estoy viendo, o hola o algo, para mandarles el saludo adecuado. Les comentaba, va a haber otro programa en donde ya hablaremos un poco más a fondo de esto que es
qué hay más allá, es decir, de estas personas que han tenido estas experiencias y que pueden contar de un más allá, desde un punto de vista espiritual, porque hay muchos casos de gente que han seguido la doctrina, por ejemplo, del budismo, que hablan de un más allá. Hay otros, religiosamente hablando, que dicen que han visto a San Pedro, a Jesús, a la Virgen María, a Dios, incluso al Arcángel Miguel, etcétera. Es decir, estas experiencias cercanas a la muerte realmente no distinguen de creencias o de religiones, para decir, bueno, pues es que nada más los católicos que sí creen en un cielo son los únicos que pueden verlo, ¿no? O que cuando tienen esta experiencia cercana a la muerte hablan con San Pedro en persona o ven a Jesús en persona. Es decir, esto no distingue ni de religiones ni de credos. Incluso pues les platicaba hace un momento el caso de este hombre del aparatoso choque automovilístico, que él prácticamente pues sí era creyente, pero no era una persona que cada domingo estaba en la iglesia, no era una persona que oraba todos los días, es decir, pero tiene esta experiencia cercana a la muerte. Por acá me estaba escribiendo Pulpita de Fruta. Muchísimas gracias, Pulpita, por estar viendo el programa. Hola, te regreso el hola. Gracias. Estoy viendo por acá el tiempo porque no me quiero pasar, porque vamos a cerrar el programa con una canción bastante especial. Si no me equivoco, tengo todavía por ahí 2 minutitos más o menos antes de ir cerrando con esta rola. Es un tema que me habían encargado desde hace tiempo, pero ustedes saben, llegó todo este rollo de la pandemia, no pudimos aquí en las instalaciones Circo. Yo traté de hacer transmisiones en otro lado, se atravesaron muchas cuestiones. Ahorita estamos regresando poco a poco y necesitamos también mucho de su apoyo, que nos miren, que compartan las transmisiones, quienes están viendo a través de Facebook, quienes nos escuchan a través del portal www.circovolado.org/radio, quienes descargan los programas desde el iBooks, desde la Play Store, desde Spotify. Muchísimas gracias. Por acá me está escribiendo, déjame ver, Úrsula Chiñas, muchísimas gracias, saludos para ti también, gracias por estar viendo la transmisión, espero que el programa sea de tu agrado. Para todas aquellas personas que me están haciendo el favor de mirar el programa pero que no comentan porque a lo mejor están haciendo tarea, porque están atendiendo a la familia, a los niños que están tomando clases desde la televisión, desde la tableta, desde la computadora, desde el celular o desde donde se puede. Gracias por por darme un poquito de su atención. Ya vamos cerrando el programa, les agradezco muchísimo. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, si quieren decirme, oye, a mí me interesa este tema, quiero que hables de él dentro de una semana, mira, vi este documental, yo leí este libro, con muchísimo gusto yo las tomo en cuenta. Hacemos el programa en cuanto se pueda, porque yo llevo una escaleta de temas de programa, pero con mucho gusto platicamos de esto. Les agradezco muchísimo, le agradezco también a mi ingeniero de audio, al señor Ariel Galván, como siempre puestísimo con las pilas. Le agradezco muchísimo a todos quienes van a ver la retransmisión del programa en cuanto termine el en vivo de aquí, y les recuerdo que en los próximos días por ahí pueden sintonizar Canal 11 para que vean la cápsula que amablemente van a hacer para nosotros, para que vean que Circo Volador pues no es nada más conciertos y una bola de greñudos metaleros tatuados, sino que Circo Volador da y seguirá haciendo mucha ayuda a la sociedad y a la comunidad en particular. Suscríbanse a mi canal de YouTube, por ahí pueden buscar Veritas Day Universos, pónganle me gusta, suscríbanse, la campanita para cuando suba los programas. Los voy a dejar en compañía de una banda que fue muy famosa por allá de los 90, creo que todavía, pero bueno, esto va a correr a cargo de los Guns N' Roses y esto se llama Tocando a las Puertas del Cielo. Esto fue Veritas Day Universos, muchísimas gracias, larga vida y prosperidad, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita.